El próximo 2 de octubre los peruanos acudiremos a las urnas para elegir a nuestras autoridades regionales y municipales. En esta entrevista vamos a conversar específicamente de las autoridades municipales. Vamos a revisar la cantidad de autoridades que elegiremos. Este es un cuadro, un gráfico que nos presenta la Central de Operaciones del Proceso Electoral de JNE, que dice autoridades municipales a elegir 12.640, autoridades provinciales 1.910, que claro que se subdividen en alcaldes provinciales y regidores provinciales. Y por otro lado tenemos a las autoridades distritales, que serán 10.730, las cuales también se subdividen en alcaldes distritales y regidores distritales. Pero ¿cuáles son sus funciones, sus competencias? Vamos a hablar sobre este tema con el doctor José Tello Alfaro. Él es el director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes en JNTV. Doctor, por favor, coméntenos en un primer momento cuál es el periodo de gestión de un gobierno local. El periodo de gestión de un gobierno local es de 4 años, a diferencia del gobierno nacional. Hay que señalar algo. En la reforma política del año 2019 se planteó nivelar los periodos de gobiernos a 5 años, tanto nacionales como subnacionales, es decir, regionales y municipales. Sabemos que la reforma política no prosperó en ese punto, pero actualmente se ha presentado una iniciativa legislativa justamente con la finalidad de nivelar, o sea, estandarizar los periodos de mandato nacionales y subnacionales. Entre ellos, pues evidentemente, están los mandatos de las autoridades locales, municipales, alcaldes y regidores. Y algo interesante, esto se hace a razón de que no existe una reelección inmediata de las autoridades, en este caso los alcaldes. Es interesante que se analice esta posibilidad porque, bueno, definitivamente pues a veces un periodo de 4 años puede resultar bastante corto para poder ejercer gestión. Claro, claro, doctor. Ahora, si revisamos la Ley Orgánica de Municipalidades, podemos encontrar que las municipalidades están compuestas por la alcaldía y por el consejo municipal. Vamos a ver en un primer momento cuáles son las funciones de los alcaldes. Correcto. Las funciones de los alcaldes están precisadas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y hay que verlo, obviamente, en paralelo a lo que son las funciones del Consejo Municipal, que lo integran el alcalde y los regidores. Estas funciones están claramente definidas en el artículo 9 de la misma norma, la Ley Orgánica de Municipalidades. En rigor, ¿qué funciones tiene el Consejo? Básicamente, dar ordenanzas, o sea, una función legislativa. Las ordenanzas, recordemos que son como leyes locales, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el hecho de fiscalizar a la gestión municipal. Es importantísimo el rol. Incluso recientemente ha salido la ley 31433, que fortalece las capacidades fiscalizadores de los regidores frente a la gestión que lidera el alcalde. Es algo bastante interesante porque, bueno, sobre eso se puede hablar en breve, pero hay que puntualizar que también en el Consejo, y específicamente los regidores, tiene una función representativa. Se emula un poco el esquema del gobierno nacional, donde tenemos un poder ejecutivo que lidera el presidente de la República y tenemos también un Congreso de la República, representación nacional, que justamente legisla, representa y a su vez fiscaliza al gobierno nacional. Bien, doctor, ¿cuáles son las competencias de las municipalidades? Municipalidades son autónomas, así se definen en el artículo 194 de la Constitución. Hay que señalar que, de acuerdo al mismo texto de la Carta Magna, en el artículo 189, constituye uno de los niveles del gobierno. Están reconocidas como instancias gubernamentales, y acá hay que ser bastante claros, las municipalidades provinciales y distritales. Las denominadas municipalidades delegadas o de centros poblados, no son instancias de gobierno. Están consideradas en la normatividad y tienen un tratamiento especial, pero las instancias propiamente son provinciales y distritales. Y además hay que tener en cuenta de que su función es la de ejercer dentro de su jurisdicción un gobierno propiamente, con autonomía administrativa, funcional, ¿no?, económica y política. Y eso es sumamente importante. Claro. Doctor, ahora respecto al tema de los salarios, ¿cómo se maneja en el caso de los alcaldes y en el caso de los regidores? Responde a una normatividad específica, básicamente la ley 28.212. Obviamente se hace atendiendo lo que señala, en este caso, una norma de desarrollo como viene a ser el Decreto Supremo 413 de 2019,
nosotros tenemos pues que el sueldo del alcalde se calcula justamente en función a la cantidad de población que se tiene. Entonces, acá sí hay que tener en cuenta de que en nuestro país nosotros, salvo el caso de Lima Metropolitana, tenemos, por ejemplo, que el resto de municipalidades tienen, ¿no? Consejos que están integrados entre un máximo de 15 y un mínimo de 5 regidores y un alcalde cuya remuneración, y acá hay que verlo de la mano con los regidores, va en función justamente a lo que establece esta norma, ¿no? Que desarrolla también la ley 30057, que es la ley de servicio civil, y nos da a nosotros un alcance en base a la cantidad de población de cuánto debería recibir un alcalde. Un alcalde, como máximo, debe recibir, en el caso de Lima Metropolitana, 15.600 soles. Si hablamos de otros municipios distintos al de Lima Metropolitana, con una gran cantidad de población, más de 250.000 habitantes, hablamos de 13.260 soles, y bueno, hay un mínimo de 2.600 soles cuando se trata de consejos que están compuestos por eh, 5 regidores y además tienen poblaciones pequeñas, ¿no? Por debajo de los 1.000 habitantes. Ujú. En todo caso, esto varía. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que existen entre las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales? ¿Las competencias son las mismas, similares o solamente varía por la jurisdicción? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá es que las jurisdicciones son mayores. Una provincia involucra varios distritos fuera el distrito capital y tiene un tratamiento, pues, se puede decir provincial, en donde existe pues una suerte de ordenador, un primo inter pares respecto de los distritos que componen la provincia. Ujú. Recordemos que sus funciones están reguladas en la propia Ley Orgánica de Municipalidades y en el caso particular tienen funciones específicas que solamente ellos la realizan de manera exclusiva, me refiero a los municipios provinciales, y tienen funciones compartidas con los municipios distritales, y estos últimos a su vez tienen funciones específicas que de manera exclusiva solo ellos y no los distritos provinciales, perdón, que las municipalidades provinciales pueden ejercer. O Claro. sea, de los dos municipios o los dos tipos de municipalidades provinciales y distritales, hay funciones exclusivas y funciones compartidas. Ujú. Bien, doctor, ahora tenemos un dato bastante preocupante de la Procuraduría Anticorrupción que dice que más de 12.000 alcaldes en los últimos años, alcaldes y alcaldesas, han sido vacados, procesados y sentenciados por caso de corrupción. Esto realmente es preocupante. ¿Qué es lo que pasa en este nivel de gobierno? Es algo preocupante, Ujú. definitivamente, incluso sabemos por las investigaciones, las pesquisas que se realizan, que existen pues criminalidad organizada en los municipios. Es algo bastante serio, ¿no? Porque hablamos de una estructura conformada con la finalidad de delinquir, y en este caso hablamos de delitos funcionales. Eh, es bastante preocupante, pero esto responde a algunos factores que hay que tener en consideración. En primer lugar, la falta del fortalecimiento de lo que viene a ser la participación ciudadana en el punto del control ciudadano. Recientemente ha habido una norma que es una que he mencionado hace poco, la ley 31433, que es una norma que fortalece las capacidades fiscalizadoras de los integrantes del Consejo, en este caso los regidores. Le da funciones, eh, o mejor dicho, le da prerrogativas mayores como consejo, actuando en bloque o también de manera individual cuando se requiere de fiscalizar a la gestión municipal. Creo que este es un avance importante. Además, esta norma también de alguna otra manera genera una rendición de cuentas ya mayor a través de la implementación de audiencias públicas que tienen que realizarse de manera obligatoria en los meses de mayo y septiembre, haciendo que el alcalde y sus funcionarios puedan responder ante la ciudadanía. Pero creo que sobre este punto todo esfuerzo queda todavía corto porque la situación es bastante complicada. Ujú. Si nosotros vemos esta norma, se fortalece a la función fiscalizadora de los regidores, el consejo sobre lo que viene a ser el órgano ejecutor, que es la alcaldía, la que tiene disponibilidad de gasto, y esto sea de paso, y a su vez también hay una suerte de acercamiento para la rendición de cuentas ante los ciudadanos, pero esto último, por ejemplo, creo, y es algo que en lo personal siempre he venido sosteniendo, va a ser lo que realmente va a terminar poniendo coto a la corrupción, el empoderamiento de los ciudadanos.
ciudadanos comprometidos que seguro nos están escuchando, que fiscalizan a su municipio, que le dan seguimiento Ujú. a cómo va la ejecución del gasto, la El calidad de la seguimiento ejecución es del gasto, importante. Ujú. sumamente importante Así es. porque se fortalece. Ajá. Doctor, ahora ya conocemos las responsabilidades, las funciones de los alcaldes, de los regidores provinciales y distritales. Nosotros estamos en época electoral y es necesario hacer un llamado a los ciudadanos a que precisamente investiguen bien y vean quiénes son los candidatos y que finalmente emitan un voto de calidad. Así es. ¿Por qué? Porque ninguna norma electoral nos va a colocar buenas autoridades. Lo único que nos puede colocar buenas autoridades, y escuchen por favor señores televidentes, electores, es nuestro voto consciente, nuestro voto informado. Accedamos a las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Voto informado es una herramienta que nos da a nosotros transparencia respecto de los candidatos. O sea, nos los transparenta a los candidatos y sobre todo también podemos ver las propuestas de planes de gobierno. Eso es algo importante. Por ejemplo, desde el INICAN tenemos la plataforma de Lupita Perú, que es una plataforma que se puede acceder a través del portal www.lupita.pe y pueden ver cómo funciona un municipio por dentro a través de 4 pilares, lo que son operaciones municipales, recursos municipales, Claro. infraestructura y equipamiento municipal y además el tema de relación municipio-ciudadanía. Así como nosotros, también hay otros agentes dentro de la sociedad civil que también proporcionan herramientas. Sí. Entonces, en la medida en que empleemos bien el tiempo que a veces podemos utilizar para navegar en redes como ciudadanos, para saber exactamente a quién le vamos a dar el voto de los que se nos presentan dentro de un menú electoral, creo que estamos avanzando y verdaderamente generando algo que en su momento no era un eslogan también del Jurado Nacional de Elecciones, y era el hecho de tener más ciudadanos en nuestro país que habitantes. Claro, doctor. Entonces hay que informarnos para acudir a votar el próximo 2 de octubre porque definitivamente nuestro voto tiene poder. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con un dato electoral sobre la circunscripción de Cajamarca.